Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan. Más información es nuestro objetivo, y con los ciudadanos y vecinos de esta ciudad de Telde, la información que demanda es qué pasó en el pasado pleno que se celebraba en la ciudad de Telde. ¿Por qué la formación política Más por Telde abandonaba nuevamente pleno cuando se llevaba y se ponía sobre la mesa el tema de la Mareta? Pues bien, para aclarar todo este tema, y vamos a tocar también en este caso la toma tercera que se hacía, porque nuevamente se llevaba el expediente del señor, para pedirle al señor, en este caso don Julián Gómez del Castillo, esa cantidad de indemnización a los ciudadanos y vecinos de Telde. Parece ser que hay la bandera de la defensa del interés de los vecinos y vecinos de Telde, de esa cantidad de 6 millones de euros más o menos es lo que se lleva. Pero bueno, se llevaba nuevamente ese expediente por tercera vez porque ya se había caducado 2 veces, no sé si habrá una cuarta o una quinta, pero bien, vamos a aclarar todo este tema porque para ello tenemos en el plató de Canal 4 TV al portavoz y concejal de la formación política Más por Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo estamos? Bien, un poco de calor, pero bien, se sobrelleva. Aclaramos, pasado pleno se llevaba nuevamente el expediente de pedirle, en este caso al señor Julián Gómez del Castillo, por el tema de la Mareta, la indemnización de 6 millones de euros más o menos. Bueno, número yo creo, arriba, número abajo, euro arriba, euro abajo. Creo que es la 19ª vez que lo comentamos, pero como siempre hay alguien empeñado, particularmente la señora alcaldesa, en buscar un motivo para meterse con Más por Telde, particularmente con Juan Francisco Artiles, o la señora alcaldesa, como digo, su partido, Nueva Canaria, el que ella preside. Hay de todo, pero bueno. Bien, como siempre, Paco, Más por Telde, tú lo sabes mejor que nadie, lo hemos hablado aquí 1500 veces, tiene una causa judicial abierta, en la que yo soy denunciante y testigo de la Fiscalía, por los pagos indebidos con el crédito ICO. En su momento la Fiscalía acumuló nuestra denuncia, la del señor Gómez del Castillo, que a su vez había denunciado desobediencia a la autoridad judicial por no ejecutar su sentencia y otros delitos que él entendía que existían en su expediente, cuando no se le entregó el derecho que él había ganado en concurso y ni se ejecutó la sentencia que él había ganado en los tribunales. Y bueno, la Fiscalía decidió acumular una parte de nuestra denuncia ahí, que era el pago a don Ambrosio Jiménez por 13 millones y pico de euros. Y bueno, por consejo de nuestro abogado, creo que esto lo he dicho 40 veces, al estar nosotros vinculados a una causa judicial donde está el señor Gómez del Castillo, donde está don Ambrosio Jiménez, el abogado nos aconseja que no participemos en la toma de decisiones de cuestiones que tengan que ver o con el señor Gómez del Castillo o con don Ambrosio Jiménez y que tengan que ver particularmente con el tema de la Mareta. Aquí la señora alcaldesa, como bien decías tú, por tercera vez, después de dejar caducar el expediente, creo que 2 veces, vuelve al Pleno para iniciar ese expediente de una posible reclamación económica por incumplimiento al señor Gómez. Y mire, eso ya es una cuestión de la alcaldesa, es una cuestión del gobierno. Más por Telde, para no viciar de posible nulidad esa toma de acuerdo o de propuesta que la alcaldesa lleva a cabo, se inhibe de desalojar al salón de pleno, no participa ni a favor ni en contra y no participa. No solo Más por Telde, también lo hace doña Maricano en castellano, también por prudencia jurídica, por recomendación de su abogada, que también está vinculada a esa causa. Entonces, a veces lo que uno no termina de entender es que después de tantos años con este pleito y de tantas veces que esto ya ha ocurrido, que todavía hay algún personaje que se dedica a la comunicación que quiera intoxicar, yo entiendo, como empresa que es, al dictado, me imagino, de quien le ordene o lo pague, pero haya cada cual. Creo que está bastante claro, lo hemos dado por escrito 1, 2, 3, 40 veces, las veces que la alcaldesa quiera tratar este tema en el Pleno, mientras nuestro abogado no nos diga lo contrario, Más por Telde se inhibirá y saldrá del salón de Pleno. ¿Estamos a favor? Ni en contra, reitero, nos inhibimos, pero lo que quiere hacer la señora alcaldesa es responsabilidad de ella y de su gobierno. Nosotros no nos oponemos a eso ni estamos en contra. Pero como he dicho en varias ocasiones, me gustaría que el mismo empeño que pone para exigirle a este señor 6 millones de euros por algo que ella entiende que es un incumplimiento, también nos gustaría que ese mismo empeño lo pusiera para exigirle al señor Jiménez, que cobró
13 millones y pico de euros con el ICO, que devuelva el dinero que cobró, según el Tribunal de Cuentas, lejos o fuera del amparo del Real Decreto que regulaba esos cobros, el ICO. Mire, ¿por qué no pone el mismo empeño en que el señor o la empresa Santana Cazorla devuelva las parcelas permutadas por la finca de San Rafael, o que la empresa que gestiona las vallas publicitarias en Telde pague el canon que desde el año 96 no lo paga, incumpliendo lo firmado, las empresas que gestionan el tanatorio? Es decir, hay cosas que están ocurriendo en Telde que también yo entiendo que habría que comportarse o exigir legalmente lo mismo que se le exige a este señor. ¿Que tendrá razón o no tendrá razón? Esos serán los tribunales quienes decidan. Pero un empeño en esta causa con ese fin de reclamar porque ha incumplido, mire, y al resto de las personas o empresas que incumplen, ¿para cuándo? Yo me conformaría con que la alcaldesa ejecutara el decreto que ella misma firmó en noviembre del 2015, donde ordenaba que se iniciara un expediente de reintegro de los pagos indebidos con el crédito ICO denunciados por Más por Telde. Han pasado más de 2 años. ¿Por qué no pone el mismo empeño? ¿O es que el señor Jiménez tiene una consideración distinta a la que pueda tener el señor Gómez? Eso es una cuestión de ellos. Pero nosotros seguimos en el empeño, y lo hemos hecho desde el año 2013, desde que presentamos la denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía judicializó, de que estas cosas se aclararan. Y antes de ir a la Fiscalía, bien sabes tú que estuvimos casi 2 años, que nos dirigíamos a todas las administraciones supramunicipales que podían parar esto que nosotros entendíamos que no era correcto, y nadie nos hizo caso. Y terminamos yendo a la Fiscalía, bien recuerdas también, porque el anterior portavoz del Partido Popular nos invitó a que fuéramos a denunciar. Digo, pues mire, si ustedes no lo quieren arreglar a nosotros, no nos queda otra vía que hacerles caso, ir a poner la denuncia en la Fiscalía. Mire, la Fiscalía entendió como nosotros que esos pagos son indebidos, judicializó, y en el juzgado de instrucción número 2 de Telde se está investigando esto desde hace 4 o 5 años aproximadamente, y está ahí caminando. Pero mire, no está solo judicializado o en investigación el tema de la Mareta. Está el pago a Aguas de Telde por más de 8 millones de euros, más luego otro pago más que se le hizo de casi 2 millones de euros con el ICO 2013, y el pago de 2 expropiaciones donde se fueron casi 4 millones de euros. Mire, nosotros, ¿cuál es la diferencia? Seguimos siendo coherentes desde que denunciamos hasta hoy. Otros han cambiado de idea, otros que abandonaban el pleno con nosotros, ahora son los que nos cuestionan o nos intentan criticar, estos que abandonan el pleno. La hemeroteca está. Tenemos unas imágenes, quiero compartirlas. Sí. Quiero compartir con usted estas imágenes que tenemos, con usted y con, por supuesto, todos los televidentes. Ahí lo tenemos. La oposición abandona el pleno al no, en este caso, hablar del expediente de la Mareta. Eso... No querer debatir y ahí las imágenes que vemos es al señor Francisco Santiago y vemos a usted detrás. Sí, eso era cuando yo iba a la orden del, como decía el señor Reyes, a la orden del señor Santiago. Eso decían antes, ¿no? El partido satélite de Nueva Canarias, y después éramos el no sé qué. En esos momentos también se por no debatir, y en este caso quien era el grupo de gobierno estaba Ciuca por un lado, Coalición Canaria, conjuntamente y la alcaldesa era doña con el Maricarmen Partido Castellano. Popular. Al no querer debatir, llevarse a debatir el tema de la Mareta, abandonaban ustedes el pleno conjuntamente con Nueva Canaria. Sí, lo que pasa es que fíjese usted cómo cambian las cosas, ¿no? Estos señores que con nosotros denunciaban este tipo de cosas, que entre comillas digamos iban de la mano, ese pleno se fue a Nueva Canarias, se fue a Más por Telde y se fue al Partido Socialista, y lo que se iba a debatir era precisamente el tema de la Mareta, que la señora alcaldesa en aquel momento, doña Maricarmen Castellano, retira del orden del día porque dice que no era necesario, porque ya la sentencia se había ejecutado. Ahí tenemos esa imagen más completa todavía. Señor Pablo Santiago y usted detrás. Y doña Carmen Hernández, doña Celeste López, y creo que también el señor Arencibia, esos que ahora intentan meter el dedito en el ojo a Más por Telde con estas cosas, que si somos amigos del empresario, que si no sé qué, y ellos que eran en ese momento, o que era don Francisco Santiago cuando le adjudica el derecho de superficie al señor Gómez del Castillo en el año 2003, Más por Telde no existía. Desde el año 2003 está este pleito en marcha. Cuando se le adjudica el derecho de superficie, totalmente legal, porque así lo dijo un tribunal,
el señor Reyes y el gobierno Partido Popular Ciuca después intentan retirarle ese derecho de superficie porque consideraron que no se ajustaba a la ley. Este señor recurrió, ganó el pleito, sentencia firme, y en ese proceso llevamos todo este pleito. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de ejecución, donde el señor Gómez del Castillo se ha sabido defender bastante bien, no necesita colaboradores, en ese proceso el gobierno anterior, en el año 2005, el PP Ciuca del año 2003-2007, segrega parte de ese suelo, que es el que le venden a don Ambrosio Jiménez por 10,5 millones de euros, y claro, cuando hay que ejecutar esta sentencia para devolver el derecho de superficie al señor Gómez, hay que reagrupar las parcelas, hay que devolver el suelo a su estado original, porque si no, no puedes entregar el derecho de superficie. Claro, en esa operación, para recuperar el suelo, se produce lo que todos ya conocemos, con el dinero del ICO, se le devuelven los 10,5 millones, pero a cambio se le da una propinilla de casi 3 millones de euros, que también los señores de Nueva Canarias decían que iban a ir a los tribunales a recurrir porque era una chapuza administrativa del Partido Popular y de Ciuca en aquel momento, y mire usted, no solo no han hecho nada, sino que en lugar de ejecutar esa sentencia, que la propia alcaldesa reconoce que es inejecutable, van en contra de este señor. Allá ellos. Oye, si usted cree que es lícito o es en derecho el tener que exigirle, exíjale, pero nosotros decimos, bien, exíjale usted a ese señor, pero ¿por qué no le pide al señor Jiménez, representante de Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, al que se le segregó, se le vendió esa parcela y luego se le devolvieron los 10,5 millones con una propina de 3? ¿Por qué no pone usted el mismo empeño, señora alcaldesa? ¿Qué interés tiene usted en que el señor Ambrosio Jiménez no devuelva las perras? ¿Por qué no pone el mismo empeño? Simplemente. El mismo que ponía cuando éramos oposición. Ellos también decían lo mismo que nosotros. Abandonábamos los plenos juntos, ahora que critican a la oposición porque abandonan los plenos. Son unos irresponsables. ¿Cuántas veces abandonó Nueva Canarias en el mandato pasado los plenos? ¿Y ahora qué son? ¿Más puros, más castos que lo que éramos en el mandato anterior? Las cosas del poder, Paco, ya te lo he dicho, cuando estás en un lado y estás en el otro, el culo allí sentado en aquel sillón, depende, si estás en la oposición, estás en el gobierno, pues tiene unas sensaciones distintas. Es decir, al acomodarte, oye, qué bien se está aquí, encima tienes un buen sueldo y tienes ese poder de influencia, de decirle a los vecinos, te voy a resolver la vida. Claro, las cosas se transforman, entonces tienes que transformarte. Entonces utilizas la teoría del gorrito, como dice la señora alcaldesa. Esa era nuestra gran pelea en el gobierno y por eso nos tuvimos que marchar, entre otras cuestiones. Tratar de mantener la coherencia y que se hiciese aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer y mantener la coherencia, yo sé que cuesta, pero mire, mi patrimonio es mi palabra y soy yo. Credibilidad la sigo manteniendo, la coherencia la sigo manteniendo, otros y otras, ahí los tiene. Volvemos al inicio de este programa cuando yo le hablaba y le hablo de lo que se pregunta a los ciudadanos. Oiga, por tercera vez el mismo expediente, cuando este señor se ha definido desde el primer momento de que cuando las causas que afecte al tema de la Mareta judicialmente, y usted lo ha dicho ya por activa y por pasiva, no hay más ciego aquel que no quiera ver, ni más sordo aquel que no quiera oír, no lo sé. A lo mejor tendrán que haber una revisión de acá y gratuitamente en esta ciudad de Telde, políticamente, digo yo, no sé, pero bien, también es publicidad gratuita para no pasa nada. Pero bien, digo, cuando se lleva por tercera vez, oiga, alguien dirá, y a lo mejor lo preguntará la fiscal o la jueza, oiga, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Cuando no ha pedido usted una solución judicial, oye, mire, esto por tercera vez, ya lo hemos dicho que no, el expediente vuelve nuevamente y se recibe presión, digo yo, no sé, políticamente porque se le pone en el punto de vista y presión mediática. La Mareta causa una nueva fuga del pleno de Más por Telde y la exalcaldesa Castellano. Sesión fría, discurso para la galería y estampida final de los de siempre. ¿No está recibiendo usted, o no le afecta esa presión política? Esa presión mediática, no, hombre, tenga en cuenta que estuvimos casi 4 meses en una emisora de radio disparándonos constantemente, no sé si te acuerdas, ¿no? Hasta a ti se te nombraba, ¿no? Y mis cafés con el empresario, no sé, por lo visto aquí no se pueden tomar café con empresarios, entonces yo no sé qué hacía la alcaldesa el otro día en Galda en el pregón del señor Grisaleña.
¿No es empresario? ¿O qué hacía el señor Manrique de Lara en la presentación del candidato de Coalición Canaria? ¿O solo Juan Francisco Artiles es el que no puede tomarse un café con un empresario? Por poner un ejemplo, que no es delito, caramba. Ni el malo es Juan Francisco, ni somos los demás por Telde. Entonces, ¿qué se intenta? Enfangarnos, Paco. Cuando no tienen por dónde cogerte, pues lo fácil es utilizar este tipo de cosas. Si a esto encima hay algún medio de comunicación, o como se quiera llamar, que se presta al juego, porque tú has leído 2 titulares de un medio digital aquí en Telde, con mucha mala fe, y además muy subjetivo y muy de parte de quien gobierna, porque es así, pero claro, nosotros no pagamos, no tenemos dinero para tanto. Oiga, yo contra eso no puedo hacer nada. Es decir, ni me molesto ni no me molesto. Lo curioso es que, tú lo acabas de decir, este expediente viene por 3ª vez. Lo mismo, porque lo han dejado caducar, porque no lo saben gestionar o por lo que sea. Pero nosotros no estamos en contra del expediente. A favor tampoco, porque nos inhibimos. Es decir, no queremos participar por consejo del abogado, por prudencia jurídica, por la cuestión vinculada a la instrucción en el penal 2. Es decir, oiga, más claro no lo puedo decir, más alto tampoco. Que sigan insistiendo. Yo, pues mira, la parte positiva, mucho les ha de preocupar más por Telde para que intenten pues enfangarnos de esta forma. El medio de comunicación, mire, si esta es la 3ª vez que viene este asunto al Pleno, usted mira la anterior y cuando habla de que los concejales de Más por Telde y doña María del Carmen Castellano abandonan la sesión, porque también lo recoge, sí dice por cuestiones jurídicas al estar vinculados a una causa jurídica, porque no lo hizo ahora, porque ahora en un pleno extraordinario donde se supone que los temas importantes era el dinero que venía del Cabildo, del plan de cooperación, el 1,5 millones de euros, o era sí o no a las horas extras de la policía local. Parece que lo importante es la estampida o la fuga de los concejales de Más por Telde. ¿Esa era la noticia en un pleno extraordinario? ¿O era el asunto que se debatía? Entonces, claro, lo que hay detrás es el enredo encabezado por la señora Hernández, doña Carmen y su partido, Nueva Canarias, el que ella dirige ahora, que parece que es distinto al que nos acompañaba en la salida de los plenos para denunciar lo mismo. Parece que las cosas han cambiado, vuelvo y repito, no sé por qué no ella actúa de la misma forma con don Ambrosio Jiménez que con don Julián Gómez del Castillo. Y además hay un informe del Tribunal de Cuentas que dice que ese pago se hizo no dentro del ámbito de aplicación de ese Real Decreto. Yo digo un pago ilegal. ¿Por qué no aplica la misma teoría con Aguas de Telde, que ella es la presidenta actual? ¿Por qué no reclama que se devuelvan los 8,6 millones de euros que se llevó Aguas de Telde? De facturas que dice la interventora actual que no encuentra o que no existen, de expedientes que han desaparecido. ¿Qué hace la señora alcaldesa? No hace nada. Simplemente utilizar su medio de cabecera, su periódico digital, para atacar a Más por Telde y a Juan Francisco Artiles. Mire, si con eso se ven satisfechos y se ven, digamos, ¿cómo decirlo?, plenamente felices, pues oiga... ¿Se siente usted atacado por los medios de comunicación? Nosotros hace tiempo, además lo hemos puesto en ocasiones, no, por los medios no, por algún medio, pero claro, aventureros, yo pensé que había uno, pero resulta que hay 2. Hay una radio y un medio digital. Atacados, presionados, bueno, Paco, cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que está haciendo es su obligación, está ejerciendo un derecho, a veces lo que me siento, y es una sensación que creo que tenemos todas aquellas personas que se nos ocurre denunciar la corrupción en los juzgados o en la fiscalía, es un poco desprotegido en el sentido de, oye, que tanto se habla de hacer una ley de protección de los denunciantes y de los testigos. Hay, ya no lo digo por mí, hay funcionarios en el Estado español que, teniendo conocimiento en algunos casos de corrupción y se les ha ocurrido ir a denunciar, se han tenido que ir de esas administraciones donde trabajan porque les hace la vida imposible y nadie les protege. Es decir, la corrupción, que es lo que la ciudadanía en el Estado español más repudia, aquellos que tienen que velar para que se imparta justicia y se aparte de la vida pública, esos golfos o golfas
que utilizan el dinero público en beneficio propio, en lugar de proteger a los que denunciamos, lo que hacen es, pues nada, hay participación libre y abierta de medios de comunicación. A mí, usted lo sabe, me han llamado de todo, desde el señor Reyes a la señora Hernández, o aquí ha venido. Yo en una entrevista había a doña Celeste López, a esa señora que abandonó el pleno conmigo, la actual concejala de Economía y Hacienda, portavoz actual de Nueva Canarias, es decir aquí y dejarlo caer. No, sí, algunos abandonan los plenos. ¿Por qué no explica el por qué? ¿Por qué abandonó ella el pleno del 20 de junio del 2014 cuando se aprobaba refinanciar los créditos? ¿Por qué lo abandonó? Argumentando que era ilegal el acuerdo. Y si era ilegal el acuerdo, ¿qué ha hecho ella ahora que es concejala de Economía y Hacienda para restituir la legalidad? Nada. ¿Por qué? Porque ahora gobierna y antes era oposición. Pues nosotros seguimos pensando igual. No les gusta, lo siento. ¿Qué tienen que utilizar a sus medios de comunicación para atacarnos? Bueno, como digo yo, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad solo tiene un camino. Es que si se vuelve a llevar nuevamente ese expediente, pues se vuelve nos nuevamente volvemos a levantar, salvo que el abogado nos diga, oye, ya usted se puede quedar ahí. Tiene que entender usted que volverá a ser noticia. Bien, pero porque la noticia no es lo que se trata, sino de quién se trata. A mí me encantaría tener un pleno igual o parecido donde la alcaldesa le plantea a toda la corporación, oiga, mire, el Tribunal de Cuentas en el 2013 hizo un informe que dice que se pagaron 24,2 millones de euros, es decir, 4.000 millones de las antiguas pesetas de forma ilegal, como así denunció Mas Portelde. El interventor municipal dice que hay que reintegrar ese dinero. Ella misma hace un decreto donde dice que ese dinero hay que reintegrarlo, hay que iniciar un expediente de reintegro. La Fiscalía entiende como Mas Portelde que puede existir un posible delito, que hay indicios y abre diligencias previas y se judicializa. A mí me gustaría que el Pleno Municipal tomara el acuerdo, digamos, ejecutando lo que dice el Tribunal de Cuentas, ejecutando lo que dice el interventor y ejecutando lo que dice la propia alcaldesa actual. No ejecute lo que dice Mas Portelde, ejecute lo que usted misma ordenó. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque está el señor Ambrosio Jiménez? ¿Porque está Guatetelde? ¿Cuál es la razón? Cuando encima reconoces que el pago es indebido. Es que se levantaron los 4 concejales de Mas Portelde. ¿Por qué se levantarán? Mire, porque soy amigo del empresario. Vamos a darle por buena la teoría. Mire, la ley dice que si yo soy amigo suyo y hay una amistad o enemistad manifiesta y se va a tratar o debatir un asunto que a usted le afecta y yo soy parte en él, en este caso por una cuestión judicial, ¿tengo la obligación de abandonar el salón? Eso lo saben ellos. Eso es lo que dice la ley. Claro. ¿Y entonces qué hago? ¿No la cumplo? Pues eso es lo que nos recomienda el abogado. Que mañana esta causa en la vía penal, oiga, ya se encamina y puede ser que se cierre, se archive o se eleve a vista oral lo que decida al final el juzgado. Oiga, ya usted ya en esto ya se le acabó, digamos, el vínculo, el compromiso. Maravilloso. Pero eso no lo decido yo, lo decide quien nos asesora jurídicamente, simplemente. Lado positivo, Paco. Yo entiendo que Mas Portelde, bueno, por esa coherencia, por esa seriedad, por mantener la palabra, por decir lo mismo y hacer lo mismo, desde ese momento que era el año 2012, eso fue en octubre del 2012, a hoy, que estamos en el 2018, 6 años después, sigo viniendo aquí y sigo diciendo lo mismo, sigo defendiendo lo mismo. Y eso, en cierto sentido, pues te da credibilidad, con los errores o los aciertos que tenga. Yo entiendo que ellos explicar que ahora han cambiado de idea, que donde dijeron una cosa, ahora hacen la contraria, es un problema de ellos. Que le tienen cierto miedo electoral a Mas Portelde, pues mire, oiga, de orgullo me llena. Eso quiere decir que los vecinos y vecinas de Telde confían en este grupo que ha intentado mantener la coherencia y respetar aquello a lo que se comprometió en su momento. Si ellos no lo han sabido hacer, tiempo están aún de rectificar. Otro de los temas que se tocaba eran los fondos FEDECAN. Bueno, los fondos del FEDECAN, lo mismo, la señora alcaldesa y su grupo Nueva Canarias se dedicaron a intoxicar, sobre todo con el proyecto del parking de San Gregorio, se dedicaron a intoxicar
en los medios de comunicación y visitando algún que otro comercio de San Gregorio diciendo que la oposición estábamos por tumbarlo del parking, y bueno, y que nosotros no queríamos que viniese el 1,5 millones de euros del plan de cooperación a Telde. Y claro, eso, como siempre, la estrategia de si todo va bien es el gobierno y cuando las cosas no salen la culpa es de la oposición, en esa estrategia de intoxicar, de presionar, yo creo que las cosas se han puesto en su sitio. Creo que han mentido y siguen mintiendo y no entienden que llevan desde diciembre del 2016 con un gobierno en minoría, que a veces el diálogo y el consenso es necesario, y más en casos como este, y lo explico. Vamos a ver, el Pleno de Telde aprobó en el año 2017 una serie de obras con cargo al fondo FEDECAN, dinero del gobierno de Canarias, donde ese dinero viene y Telde tiene que aportar el 50%, creo que eran unos 4 millones de euros, en el 2017, 2018, 2019 y 2016, era 4 años. En los proyectos del 2017, aprobados en pleno en mayo, todos los grupos políticos votan para que se invierta 2,4 millones de euros para rehabilitar el parking subterráneo de San Gregorio. Ese pegote que alguien dejó allí, que no es culpa, además por Telde. Alguien que se embarcó allí y allí enterró el barco. Pues del dinero de todos los canarios hay que meter allí 2,4 millones de euros, dicen, en mayo. ¿Todos de acuerdo? Oye, aquello hay que rehabilitarlo, eso va a ayudar a potenciar la zona comercial tradicional de Telde, a recuperar en cierto sentido la imagen horrible que se da de aquella zona y a desentar un poco y potenciar la economía local. Bien, estupendo, maravilloso. Todos dijimos que sí. Cuando el Pleno hace suyo esa lista de proyectos, entre ellos ese parking, porque había muchísimas cosas más, eso es de todos. No es tuyo ni es mío, ni de quien lo ha presentado. Es del Pleno, es de la corporación, es de todos los representantes de los vecinos y vecinas de este municipio. Lo que no puede pasar es que ahora venga el gobierno municipal, así, a capricho, porque así lo entienden, porque ellos son los que gobiernan, y te digan, oiga, mire, 2,4 no, 3,6. Y si no lo apoyas es que estás en contra del parking. Y encima se lo voy y se lo largo a todos los comerciantes de San Gregorio de que ustedes son unos malos políticos y malas personas, porque se quieren cargar el parking de San Gregorio y ustedes no quieren que esto se haga para el desarrollo del municipio. Todas las batallas que cuentan. Mire, no, yo no he dicho eso. Yo lo que le digo a usted es que si usted me dice a mí, tú imagínate, Paco, tú en tu casa quieres arreglar el baño. Viene alguien y te dice, oiga, yo le arreglo el baño a usted por 1.000 euros, por decir algo. Pero a los 2 días viene y le dice, oiga, no, mire, 1.750. ¿Vale? Explíqueme usted a mí por qué este proyecto se incrementa en un 75%. Y si usted me convence, yo le digo, tire para adelante, Cristiano. Si no ¿Y se lo ha explicado por qué se incrementa? No, señor. ¿Por qué? Nadie ha explicado nada. Pero sí vienen a echarnos a los comerciantes de San Gregorio encima diciendo que es que no lo quieren, ve, que no quieren que se invierta el dinero. ¿Pero por qué no se lo explican? ¿Por qué? Porque no tienen proyecto, no saben ni lo que van a gastar ahí, Paco. Vamos, si tú vas a licitar la obra, que es otra cosa que viene ahora en camino, si tú vas a sacar a concurso esa obra, tú tienes que tener un proyecto, ¿no? Bueno, sí. Y las perras las tienes, pero tienes que hacer un proyecto. Yo quiero ver el proyecto de licitación. ¿Por qué de 2,4 millones se va a 3,6? Porque yo sí quiero muchísimo al parking de San Gregorio, y quiero a San Gregorio, es mi barrio, yo nací allí, llevo toda mi vida allí. Pero mire, también mi obligación como concejal es fiscalizar que el dinero de todos se hace un buen uso. Tú no me puedes venir a mí a decir con un papel en la mano, no, es que el técnico dice que nos equivocamos en la estimación y que hay que meter 1 millón y pico de euros más. ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de un dineral, que es dinero de todo. ¿Eso significa que estemos en contra del resto? No, empieza el parking, tiene 2,5 millones, porque no ha hecho nada. En la Junta de Portavoces se trataba este tema. Sí. ¿Es cierto que la señora alcaldesa desconocía quién proyectaba ese proyecto? Es cierto.
ni conocen el proyecto. Paco, vamos a ver, el presupuesto que se aprueba... Pero Paco, mira... Esto no es grave. Escucha, el presupuesto que se aprueba te ponen hasta los céntimos. Si tú eres capaz de calcular los céntimos en un proyecto, en una obra de ese tamaño, ¿cómo eres capaz de calcular los céntimos si no tienes proyecto? Y me vienes ahora a decir a mí que tú lo encareces en 1,000,000 y pico de euros porque alguien hizo mal los cálculos. ¿Qué cálculo? Si calculó hasta los céntimos. Y si no aprueban esto, la culpa es de la oposición, son malos. Pero ¿cómo es posible? Vamos a ver si lo puedo entender. Pues yo no lo puedo entender. No, usted se ríe, pero es que yo vengo del sector, en este caso privado, y que yo no sé cómo le puedo explicar a mi jefe de que voy a hacer una obra en mi empresa, o en la empresa donde yo trabajo, y cuando me diga, vale, ¿y cuánto va a ser el coste de la obra? Tanto. ¿Y quién la va a hacer? Pues no lo sé. Paco, yo creo que mi jefe... Tú imagínate, para que las personas que nos están escuchando nos entiendan, tú imagínate, vives en un edificio, un bloque de viviendas, hay una comunidad, hay una junta directiva, y normalmente, pues bueno, se aprueba una derrama. Tienes un administrador o tienes alguien que gestiona. Sí. Y la junta directiva decide todo, y por unanimidad, con el acuerdo de todos los vecinos en una asamblea general, llámese pleno municipal, vamos a pintar el edificio por dentro y por fuera y nos va a costar 8, 10, 15, 20.000 euros. Vamos, 20.000 euros. Bien. Y el administrador le dice, no, esto va a costar 20.000 euros. Oiga, proyecto, no, de momento no tenemos proyecto, eso es una estimación que vamos a hacer. El proyecto con 35.000 euros, que es el parking, estamos para hacerlo, que ha pasado un año y no lo han hecho. De buenas a primeras, le convoca a usted el administrador con el presidente y le dice, oiga, 20.000 euros no, nos vamos a gastar 35.000 euros, 15.000 euros más. Y tú como vecino dices, coño, ¿y eso? El coste de la vida que subió. Pues esto es igual. Si encima tú me dices que te voy a aumentar un 75% más, pero mire, sigo sin tener proyecto. ¿Y quién me garantiza a mí que esa obra se va a acabar con ese dinero y no se va a quedar a medio como tantas obras que se han quedado a medio en Telde? ¿Recuerdas el plan Feile? ¿El plan Zapatero? Sí. ¿El edificio El Cubillo? Sí. ¿Cuánto dinero se enterró? No, y todavía ¿Se sigue enterrando? Lo que queda. El mercado, la parte trasera, el área polivalente que tanto presumen ahora, se quedó a medio. ¿Cuánto dinero hemos tenido que meter ahora? Casi 800.000 euros para terminarla. Y lo que queda. Punto verde de Ginamar, en el Maipé, vayan por ahí para que lo vean, da vergüenza, inacabado, lleno de escombros y de basura, pero monumento. Se pagó completa la ejecución de la obra, completa. ¿Y qué pretende? Que le digamos que sí, un acto de fe. Mire, nosotros tuvimos una reunión con los comerciantes, con los representantes de la asociación, y lo entendieron perfectamente. Es más, yo espero que cuando la alcaldesa nos venga a explicar a la oposición el por qué ese incremento en el coste de la obra, invite también a los comerciantes de San Gregorio, a sus representantes. Porque yo no quiero que me venga con un papel a decirme, por esta razón es por la que cambia. No. Traiga el proyecto. ¿Por qué? Porque van a decir, no, si esto no se empieza ya, porque hay que justificar los dineros antes de agosto del próximo año, se puede perder, y la culpa es de la oposición porque sigue bloqueando esto. No, nosotros no queremos bloquear, nosotros lo que queremos es que nos explique qué va a hacer usted con el dinero de todos y de todas. Porque si usted quiere licitar, que era lo que decía antes, y quiere empezar ya la obra, no es culpa de la oposición, usted tiene que tener un proyecto, o va a hacer un concurso sin proyecto. Eso es nuevo. Que empresa, constructor o quien sea se presenta a un concurso sin haber un proyecto y un coste de edificación y una memoria explicativa. Pues esa es la que queremos ver, Paco. No estamos en contra de que a Telde llegue 1,5 millones de euros, que era otra de las cuestiones. No, porque el plan de cooperación del dinero que viene del Cabildo para muchísimas obras que venía antiguamente, pero hemos decidido que vaya al FEDECAM para cubrir el 50% que corresponde a Telde,
La oposición está en contra. Mentira. ¿Quién dijo eso? Que la ficha del plan de cooperación, todo va al dinero que va destinado al parque. Mire, pero vamos a ver, si usted del plan de cooperación viene 1.527.000 euros y el modificado del parking es 1.160.000, pregunta que le hice al concejal de Vías y Obras, don Eloy Santana, en el pleno: oiga, ¿y con los 400.000 euros restantes qué va a hacer usted? No contestó. ¿Qué va a hacer? ¿Política electoralista como está haciendo? ¿Cogiendo esos remanentes para asfaltar tramitos de calle y alegrar y contentar a quien él le convenga? Porque no hace una planificación de necesidades de Telde y va priorizando. ¿O quieren rascar votos en zonas donde les vaya bien o les vaya peor? Otro de los temas que también se tocaban en al pleno es las horas extras de la policía local. Vale. ¿Qué postura adoptaba en este caso más potente? La postura de los empleados públicos. Vamos a ver. Si el gobierno municipal no es capaz de consensuar con los trabajadores municipales, trabajadores y trabajadoras, ¿cómo va a consensuar con la oposición? ¿Cómo llevas tú un planteamiento que afecta a la plantilla municipal, en este caso a la policía, cuando no has sido capaz de consensuarlo con los propios trabajadores y trabajadoras? ¿Que pretende que nosotros votemos algo que ni los trabajadores están de acuerdo? Nunca. Entonces, lo que se planteaba en ese pleno, y se le planteó a la alcaldesa: mire, como no va a encontrar los votos para sacar esto adelante y todos estamos pensando igual, hable usted con los trabajadores y trabajadoras, con los representantes de los trabajadores, llegue a un acuerdo, y cuando tenga el acuerdo nosotros lo vamos a apoyar. Retire ese punto del orden del día para no tumbarlo y empiecen a hablar con los trabajadores. Ahora intentan otra vez darle la vuelta a la tortilla. Decía el concejal de tráfico, de policía: no, yo me siento con la oposición cuando quiera. No, que no es con nosotros, que ya usted se sentó con nosotros. Dígale al concejal de recursos humanos, al que no fue capaz de consensuar esto con los representantes sindicales, que empiece por ahí. Cuando se entienda con ellos, que venga para acá y nosotros le vamos a apoyar sin problema ninguno. Pero no empiecen a vender la moto, que si no va a haber procesiones, que si no va a haber romería, y al final la culpa es de la oposición por no apoyar lo de las horas extras. Vamos a ver, la improvisación, el esperar a última hora, el estar 3 años para sacar 12 plazas de la policía, el esperar a 21. 12, que no estén mintiendo, 9 son de promoción interna, que hay mucha prisa por los nombramientos de los oficiales y suboficiales. A ver, ¿por qué? 12. Anteriormente se tumbó. Esperar al mes de julio para tener un expediente por vía de urgencia y en pleno extraordinario para aprobar horas extras para la policía, porque hay que cubrir los servicios de verano. Primero vamos a ver si con ese dinero les va a dar para todo. Es que si no, hay barrios que van a quedarse sin policía. Mire, estamos en julio y el verano empezó, y los barrios que han hecho fiestas, incluidas las fiestas patronales de San Juan, tuvieron problemas. ¿Y por qué lo va a tener ahora? ¿Y por qué esperan al mes de julio? ¿Por qué no hicieron una previsión antes? Es que llevan no sé cuántos meses negociando. ¿Y para qué? ¿Que es arbitrario y discriminatorio? Sí, eso lo entendemos todos. ¿Por qué razón? Como lo entienden los representantes de los trabajadores. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, por ser un evento que en verano siempre se organiza, triatlón de Salineta. Tú imagínate, todos los empleados y empleadas de deporte que tienen que ir ese día colocando vallas, organizando desde el día anterior a primera hora del domingo hasta que acabe la prueba. Y 2, 3 policías locales que tienen que estar por allí. Bueno, pues los empleados de deportes no van a cobrar horas extras. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no entran dentro del acuerdo. Pero son trabajadores. No, estos no. Estos son otros. Es por la seguridad. La alerta 4 antiterrorista. ¿Es que Telde tiene competencias en materia antiterrorista? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la Guardia Civil? Pusieron el otro día, no sé si por aquello de que se te hablan del corazón, no, por si hay alguna denuncia por violencia de género. Vamos a ver, yo entiendo que existe un teléfono, ojalá que no se den esos casos. 016, y para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Teléfono gratuito. No estén con el chantaje emocional para trasladar una incompetencia del gobierno a la oposición. Y se lo digo a todos los vecinos y vecinas y comisiones de fiestas o patronatos o asociaciones que tienen pendiente su fiesta. Si esto no sale es culpa del gobierno. Han tenido 3 años para sacar plazas de policía. Han tenido todo el año para organizar
los servicios del verano, o es que no sabían que en verano se le van los trabajadores de vacaciones y la actividad en los barrios se incrementa. No, porque hay algunos que ¿Y por qué hasta julio en la política pues no desconoce esa ¿Y por qué hasta julio no ha habido problemas? Fiestas de San José, fiestas de San Antonio, fiestas de San Juan, fiestas en varios barrios por ahí, la fiesta del Carmen. No ha habido problema ninguno y ahora a partir de hoy sí. ¿Por qué? Oiga, el pasado 29 también han abandonado el salón de pleno. Sí, pero esa fue otra razón. Ya todos los plenos, todos los temas se habían tratado, se habían votado, y bueno, la señora alcaldesa, que es la que ordena, manda y dirige los plenos, en un abuso desmedido del reglamento y en una falta de respeto total a la oposición, fue capaz de ponernos de acuerdo hasta aquellos que no nos entendemos. Es decir, a los grupos de la oposición, que en algunos casos ni nos hablamos, fue capaz de ponernos a todos de acuerdo, y cuando empezó en asuntos de la presidencia a recriminarnos porque éramos unos irresponsables, porque no apoyábamos sus asuntos, que no queríamos a Telde, pues todos nos levantamos, abandonamos el pleno y la dejamos con su homilía. Es que son unos irresponsables, lo que decía antes, Nueva Canarias se olvida de cuántas veces abandonó el salón de pleno. Aplicar el reglamento a rajatabla, como dice ella, con rigor, se olvida cuando Nueva Canarias fue oposición. La alcaldesa nos dice que el reglamento recoge 4 instrumentos de impulso y control, o mociones o ruegos y preguntas. 4, de ahí no te puedes pasar. Que los tiempos de intervención son 5 en el primer turno y 2 en el segundo, de ahí no te puedes pasar. Nueva Canarias en la oposición, con doña Carmen Hernández, actual alcaldesa de Portavoz, utilizaba de media como instrumento de impulso y control 13, y en un pleno hasta 24, y no había quien la mandara a callar, y se enfrentaba a quien fuera, y eso no eran faltas de respeto, eso no eran irresponsabilidades. Ahora sí, lo que no puede hacer, yo entiendo que por deformación profesional, es querer tratarnos como si aquella fuese su aula privada, como si fuésemos sus alumnos. Ya solo falta dejarnos sin recreo y no permitirnos salir al baño. Don Juan Francisco Artiles, el tiempo se nos ha ido volando. Gracias por estar con nosotros, acercarnos a la actualidad de la política en la ciudad de Telde. Por cierto, a ver si usted puede hacer algo desde la oposición. La fiesta de San Juan fue el pasado día 24 de junio. La ceniza de la hoguera de San Juan está todavía en el párroco de Telde. Estamos si le pagamos las horas extras a los de servicios municipales para que la vaya a recoger. Pues puede ser que se esté cometiendo un delito. Por cierto, decía el señor Martel que lo de las horas extras se quitó en el año 2009. Decirle al señor Martel que en el año 2009 él era el concejal de policía, don Agustín Arencibia estaba en ese ayuntamiento, doña Carmen Hernández en ese gobierno y doña Celeste López era la de Economía y Hacienda, y en ese pleno estaban los 4 cuando se anuló el pago de horas extras. Que se miren en el espejo y verán quiénes son los responsables de lo que estamos hoy día padeciendo, que nos quieren achacar a los demás. Pero estaba con el CCN, estaba con CCD... Estaba en el gobierno. Da igual. No. Estaba en el gobierno. Porque está el CCN, está el CCD, está el no sé qué. No importa las siglas, se está en el gobierno. Y ahora CC, es por el ahorro. Hombre... Está en el gobierno, Paco, da igual la sigla, te estoy diciendo. Don Francisco Artiles, lo he dicho, gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de la ciudad de Telde. Nos vamos unos minutos de publicidad, a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.